¿Qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Nos con el pastor Ángel Cavazos. Para mí es un gozo poder recibirles el día de hoy una emisión más en este programa. Y bueno, el día de hoy tenemos un testimonio impactante de lo que Dios ha hecho en la vida, en el hogar, en el corazón de nuestro hermano, que el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Alfredo Puente. ¿Cómo está, mi hermano? Dios le bendiga. Bienvenido. Bendiciones, pastor Ángel. Es una bendición para mí estar una vez más aquí en este programa, en su programa. Y bueno, listos para lo que nos pregunten. Aquí estamos. Amén, listos para compartir las maravillas que el Señor ha hecho. Amén, sí, así es, así lo expresa Daniel 4:2. Conviene que declare las señales y maravillas que el Señor ha hecho. Amén. Y aquí estamos listos ya para compartir a todos nuestros hermanos que nos están viendo, amén, que están siguiendo y que van a ver a través de este video que se quedará plasmado ya aquí. Y bueno, será una bendición, así que ponte cómodo que Dios va a hacer algo poderoso. Esto apenas comienza. Amén. Amén. Si me lo permite, quisiera comenzar con una lectura bíblica como cada programa. El día de hoy está ubicada precisamente en Habacuc, capítulo 2, versículo número 3. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda alguna vendrá, no tardará. Una palabra, quise empezar con esta palabra porque, bueno, Alfredo Puente, así le voy a llamar para fines de este programa, estaba en una promesa que tal pareciera que estaba muy lejos al llegar al cumplimiento a esa promesa donde dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y aunque sus padres sirviéndole al Señor, había un hijo que andaba quizás perdido, que estaba quizás fuera del camino del Señor, pero ellos, con perdón de la expresión, pero se aferraron a esta palabra. Y hoy en día, bueno, tenemos al evangelista Alfredo Puente, pero antes no fue así. Y yo quisiera que comenzáramos este programa, mi hermano, que nos diga un poquito, ¿quién es Alfredo Puente? ¿A la actualidad? A la actualidad, hoy en día. Hoy en día, bueno, Alfredo Puente es un siervo de Dios. Amén. Un siervo de Dios que llevamos la palabra donde quiera que Dios nos lleva, donde quiera que Dios nos envía. Predicamos el evangelio. La verdad que estoy muy contento con Dios por la vida, por la salud que me ha dado. Tengo una esposa, tengo una hija, por el cual mando un saludo. Amén. Mi esposa Lupita de Puente y mi hija Cari Puente. Y me siento bendecido por la vida de mis padres, los pastores Puente, amén, mis hermanas, que son las que Dios usó para estar intercediendo por un servidor. Y hoy en día nos sentimos también contentos con la labor que Dios nos ha dado, pastor, de estar llevando el evangelio donde quiera que Dios nos lleve y ver las almas salvas. Llegar al drogadicto y decirle que hay una esperanza. Llegar a todas aquellas personas necesitadas de Dios, como compartimos en las cárceles, en los centros de rehabilitación, en los hospitales, hacer también algo de labor social, porque damos de gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. Sabemos de dónde es que Dios nos rescató, sabemos que de dónde Dios nos levantó, y bueno, tratamos de compartir eso, ¿verdad? Que yo llevaba una vida desenfrenada, vacía, y bueno, una vida de perdición, y yo llegué a un momento a pensar de que dije, bueno, ya así voy a morir. ¿Por qué? Porque yo le decía a mis padres, yo le decía a ellos, no me quiero adelantar mucho, pero yo le decía a ellos, yo los odio a ustedes por ser cristianos. Fíjense, yo le agarré un odio a ellos, un odio nada más por ser cristianos, porque yo decía, ¿cómo a mí no me tocaron unos papás como los de mis amigos, que se ponían a embriagarse con sus papás? Y yo le decía, yo los odio. Y cada vez que mi madre me hablaba de Cristo, le decía, a mí no me venga con su Cristo, a mí no me interesa eso. Pero hoy la verdad realmente me doy cuenta el error que estaba cometiendo, que estaba totalmente equivocado, pastor. Hoy estoy enamorado de Dios. Amén. Amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. Dios es todo para nosotros. Dios se metió en mi hogar, se metió en mi familia. Después de que Dios me alcanzó, Dios restauró mi hogar, también mi matrimonio. Y hoy servimos a Dios, pastor. Y esto es lo que hacemos. Amén. Esto es Alfredo Puente. Amén. Y este es un programa muy bendecido. Le voy a decir por qué. Porque hoy en día pueden ver a Alfredo Puente, el evangelista, predicando la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que muchas de las madres, muchos de los padres de familia que el día de hoy nos están viendo, no se pudieron imaginar o no se pudieran imaginar quién era Alfredo Puente. Entonces, yo sé que hay personas que están batallando con sus hijos, con drogas, con alcoholismo, que los ven perdidos y que ellos a lo mejor dicen, pues mi hijo así va a morir. Pero el día de hoy vamos a ver a través del testimonio de nuestro hermano cómo, y con perdón de la expresión, pero así era, nadie daba un peso por usted.
Y cómo es posible que ahora puedan ver las señales, los milagros, cómo Dios usa su vida, cómo usted anda pues muy activo predicando la palabra de Dios, llevando una palabra de fe, de esperanza, cuando antes pues realmente nadie daba un peso por usted. Pero bueno, aquellos que nos están viendo, que tienen un hijo en las drogas, en pandillas, en problemas, quiero decirle que a través de este testimonio usted va a poder entender que aún hay esperanza. Así es, pastor. Sí. Hay una esperanza. Hace un momento, cuando estábamos al aire también en radio, comentábamos eso, que allá afuera la gente dice, la esperanza muere al último, que ese es el pensamiento, la creencia de la gente. Pero hoy yo puedo decir abiertamente que nuestra esperanza no muere. Nuestra esperanza es Cristo, y todo aquel que espera en Él, sé que Dios va a llegar a tiempo. Amén. Yo lo tengo bien comprobado, pastor. En el momento de mi aflicción llegó Dios. Aparentemente para mis padres podía haber dicho hasta cuándo quizás que Dios va a obrar, pero sabemos que Dios siempre opera en su tiempo, en el cual creemos que es el perfecto. Pero cuando alguien clama con fe, pastor, no importa lo que Dios tarde, sabemos que Dios lo va a hacer. Amén. Así que yo le hablo a esas madres abatidas, tristes, acongojadas porque están llevando una vida similar con un hijo perdido en las drogas, o una hija también. Amén, sí. O una hija también perdida en los vicios, que tardan, llega a las 3, 4 de la mañana y ahí está la mamá esperando, el papá esperando. Ese es un sufrimiento, pero a ellos es que les queremos hablar también hoy en esta tarde, en esta noche. Amén. Queremos decirle que nuestra esperanza no muere, nuestra esperanza se llama Jesucristo. Él dice, venid a mí, todo el que esté cargado y trabajado, que yo lo haré descansar. Añade y dice también que al que Él viene no lo echa fuera, pastor. Amén, amén. Y bueno, mi hermano, comenzando, ahora sí entrando en tema del testimonio, quisiera que comenzáramos este testimonio, que usted nos dijera un poquito cómo era la infancia. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Nació en un hogar cristiano? ¿No conocían de Dios? ¿Cuál era la infancia o lo que usted recuerda de su infancia bueno, vamos, ahora sí, de Alfredito, por así decir, de Alfredo? Sí, claro. Para empezar, yo quiero compartir, hoy me da, a mí no me da, que no comparto, tengo 38 años. Amén. 38 años, crecí en un hogar, en su momento, cuando nací yo, era un hogar disfuncional. Mi padre era un alcohólico. Era un alcohólico, un drogadicto. Era muy agresivo con mi madre, lo testifico porque él lo ha testificado. Cuando vivía sin Cristo. Era una persona que después de que trabajaba en una empresa muy conocida antes aquí en Monterrey, fundidora, después de que cerró, no sé, se tiró al vicio. Y nos cambiamos por una colonia para acá, para Guadalupe, en Valle Soleado. Ahí llegamos así, de la nada, limpiando el terreno. Y él era una persona alcohólica. Alcohólica, pero de esos de huesos. Sí. Su bucho, su canoas, de esos alcohólicos. Y tenemos una tía que se congrega, de hecho, hoy ahí con la hermana Tere. Es la que siempre decía, señor Jaime, arrepiéntase, si no se lo va a llevar el diablo. Así le hablaba. Es hermana de mi madre, la pastora María de Puente. Y un día cuenta mi padre, pues él también buscó por muchas maneras de cambiar. Como inclusive buscó a un que hipnotiza de aquel entonces, buscó hechicero, buscó bruja y de todo, pero dice su vida iba más en declive. De mal en peor. Y un día, creo que en un culto de varones, un sábado, no recuerdo el año, pero creo que era por ahí de los 80, 87, por ahí más o menos, no recuerdo bien. Se acordó de esas palabras que le daba la hermana Tere. Arrepiéntase, si no se lo va a llevar el diablo. Lo invitaron a un culto de varones, él fue ebrio. Miren lo importante, el por qué si entra un borracho a la iglesia, no hay que serle feo ni sacarlo, porque no sabe el ministerio que puede haber en él. Amén. Así entró mi padre a esa iglesia, en un culto de varones, en una iglesia pequeña allí en Valle Soleado. Ahí fue tocado por el poder del Espíritu Santo. Ahí fue cambiado, restaurado, transformado. Desde ese día en adelante su vida ya no fue la misma. Se enamoró de Dios como hasta hoy. Es una persona que ama a Dios y nos ha enseñado a amar a Dios. Amén. Él empezó su ministerio ahí mismo en esa iglesia. Una persona que servía
una persona que desde abajo, haciendo pozos para levantar la iglesia, actividades. Y bueno, después Dios lo llamó como evangelista. Dios lo llamó como evangelista. Y yo, para cuando él aceptó a Cristo, yo ya tenía 5 años, Okay. 5 años de edad, 6 años de edad. Y recuerdo que fuimos presentados, pastor, En la iglesia. en la iglesia. Y yo recuerdo que en su momento había un pastor que cuando mis papás, pues cuando le entraron su vida a Cristo, me llevaron a la iglesia, que presentarme delante de Dios. Ya tenía 5 años, ya no me cargaron como hoy los cargan, ya no, ya está grandecito. Y recuerdo que, esto lo platicamos y nos rimos, recuerdo que le di unas patadas al pastor en ese entonces. Usted al pastor. Al pastor. Y recuerdo que el pastor dijo, así como este niño me está dando de patadas a mí, un día cuando él crezca le va a dar de patadas al diablo. Así dijo el pastor. Así quedó. Mi padre Dios le empezó a dar un ministerio, empezó a predicar, y Dios le dio un llamado como evangelista. Y es ahí cuando él salía a predicar a las sierras, duró como 7 años. Bueno, mi vida, en mi infancia, yo recuerdo que en su principio éramos muy nobles, pues estábamos en el camino del Señor. Y podíamos ver quizá pues, gente mayores que querían como que propasarse, el bullying, vaya, hoy le dicen bullying. Sí. Y llegó un momento donde uno decía, pero ¿por qué? Si uno va a la iglesia, bueno, hablo en lo personal, y llegó un momento donde yo empecé a agarrar coraje a todo ello. ¿Pero se burlaban de ustedes? Sí, claro, sí, se burlaban. ¿Pero por algún motivo en especial? No, bueno, será que porque íbamos a la iglesia. Okay. Será porque íbamos a la iglesia y pero ¿cómo le diré? Hubo una etapa donde mi padre también testifica, donde Dios trató con él y estábamos en una escasez extrema. Y él bien firme con Dios proveerá, pero una escasez extrema. Y pues en el barrio donde llegamos en su momento, en aquel entonces, pues lo que se veía eran tiraderos, carretoneros. O sea, no tengo nada contra ellos, ¿va? Mi respeto para cada quien. Pero digo, ese era el ámbito. Ese era el ámbito. Entonces, donde uno veía niños drogándose, niños mitigando el hambre con Resistol 5000. Entonces, ahí fue donde me involucré yo. Ahí, fui creciendo en ese ámbito. Y siendo un niño como de 11 años, empecé a enredarme en malas amistades. Hay veces que dice uno, no, pues que uno puede estar en la lumbre y no se puede quemar. Bueno, yo me quemé, caí en el vicio siendo un niño. Claro, siempre tuve la atención de mi familia, de mis padres, de mi madre, pero ya era un espíritu de rebeldía que se había apropiado de mí. Un espíritu de rebeldía, una infancia, pues la verdad que no puedo decir, wow, tuve una infancia muy bonita, pero la verdad que sí, eso fue lo que nos marcó mucho. Y muchas de las veces yo lo platico con mi padre, pues a lo mejor fue que a muchas personas les faltó la figura paterna en casa porque unos, pues su papá se fue o murió. En el caso de nosotros, como mi papá se enamoró tanto de Dios como hasta hoy, se metió de lleno al ministerio, viajaba 1 mes, 2 meses. Entonces ya yo fui creciendo y mi padre en su ministerio, yo creciendo. Pero entonces, en la ausencia de ese padre. Que al final... claro. Y por eso hoy en día mi padre da un consejo. Él creció sin un mentor, ¿me entiendes? Sí. Y hoy él aconseja, oye, ¿no? La familia, esto, porque él lo vivió. Tengo una hermana que es pastora, él le aconseja a ella, él me aconseja a mí, porque hoy yo tengo ese ministerio, el cual él también tenía. Yo viajo, pero también he aprendido a dedicarle el tiempo a la familia, claro. Y entonces, a raíz de eso, pero ahorita más adelante le voy a comentar lo que Dios habló también, porque yo crecí con esa imagen de que, bueno, pues por la ausencia, pero ahorita voy a platicar más adelante qué fue lo que Dios expresó. Entonces yo mi vida me fui perdiendo en vicios, pastor. Empezamos inhalando Resistol 5000, tiner, sarolo, tolveno, esmalte, solventes químicos. Pero para eso yo había nacido siendo un asmático. Yo vivía siempre internado por el asma, los bronquios. Entonces a raíz de eso también vino, me perjudicó mis pulmones.
Sí, y en el 1998 a mi padre Dios lo llama al pastorado, un 20 de enero del 98. Entonces mi padre toma una iglesia y ya se enfoca más ahora en la iglesia. Y es donde mi padre comienza a predicar, pero la gente empezó a conocer la familia del pastor Jaime Puente. Pero en la familia del pastor Jaime Puente había un hijo drogadicto. Un hijo drogadicto, ya con 14 años, inhalando, Pistol 5000, fumando, asaltando, delinquiendo. En ocasiones el pastor llegaba tarde al templo, mi madre abría el servicio y mi padre llegaba tarde por ir a verme donde estaba encerrado. Sí. Yo estuve alrededor de 70 veces preso, pastor, lo digo para vergüenza. O bueno, se puede, muchas veces decimos, lo digo para vergüenza, pero pues son cosas que hicimos sin el conocimiento de Dios. Amén. ¿Me entiende? Estuvimos alrededor de como de 70 veces preso, 70 veces preso. A causa de robos. A causa de robos, de asaltos. Y bueno, también cuando uno lo agarraban en pandillas, en pleitos, en riñas pandilleriles. Sí. Una vida de violencia también, una vida de riñas pandilleriles. En ocasiones estuve a punto de morir también, en ocasiones por riñas pandilleriles. Estuve a punto de perder mi ojo derecho. Tantas cosas que pasamos, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que vine a dar el testimonio aquí, le pusimos ahí el encabezado, rescatado de las garras del infierno. Amén. Y sabe, sí, es un momento que íbamos camino al infierno, pero también creo que la vida que viví fue un infierno. Fue un infierno en carne propia. De ahí es que Dios nos rescató. La verdad, hoy en día alguien puede decir, sí, pues ya hizo lo que hizo y hoy se arrepiente o se da golpes de pecho, como muchos nos lo han dicho. Digo, no es que nos demos golpes de pecho. Es que tuvimos una oportunidad. Amén. Y no saben el grande compromiso que tenemos delante de Dios. Porque si Dios nos dio una oportunidad, no es para que nos quedemos callados. Es para decirle a la demás gente que Dios sigue dando oportunidad y que Dios sigue haciendo misericordia. Y que lo puede hacer con ellos también. Claro. Pues, hermano, usted me invita a mí a testificar. Yo vengo, hermano, amén, porque usar este medio para decirle a la gente que Cristo tiene poder, hermano. Que Cristo tiene poder para cambiar, para transformar, para restaurar, para hacer lo imposible, hacer lo posible. Es una bendición, varón. Venir y testificar, amén, las maravillas que Dios ha hecho. Por eso dice ahí el Salmo 118, verso 17, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las, amén, obras de Jehová. Para esto es que Dios nos dejó. Un día llegará el tiempo donde tendremos que partir de esta tierra, pero mientras tanto hablarle a la gente, hermano, que Cristo tiene poder para cambiar. Amén. Y supongo que fue un proceso muy difícil para la vida de su padre, el estar él como pastor predicando, y el decir, bueno, pero ¿dónde está su hijo? ¿O cómo vive su hijo? ¿O cómo está su hijo? Es que lo peor del caso es que, o sea, aunque él sabía, yo pienso que lo podía lastimar a ellos era la murmuración de la gente. O sea, ellos predicaban. El mensaje, predican un mensaje de salvación, el mensaje de poder, mensaje de amor. Cristo cambia, Cristo transforma. Pero ellos sabían la guerra que tenían interna en casa. Sabían que estaban orando, intercediendo por un hijo drogadicto. ¿Te imaginas decirle a la hermana, Cristo tiene poder para cambiar la vida de su hijo? Y que la respuesta de la hermana te diga, sí, hermano, ¿y por qué no cambia el suyo? Primero. ¿Me entiendes? O sea, era tremendo. O que él estuviera predicando y la gente dice, hermano, pero usted con un saquito, una corbatita, ¿y cómo anda su hijo? Haciendo y deshaciendo. Al grado que él un día dijo, yo no vengo a predicarles a mis hijos, a mi hijo. Yo vengo a predicarles de un Dios poderoso que un día va a cambiar la vida de mi hijo. Un día va a cambiar la vida de mi hijo. De eso es que yo vengo a hablarle. Porque, hermano, de tantas, hermano, que la gente que, oiga, y su hijo, oiga, hermano, y mire su hijo, mire usted y su hijo ya. Y llega al grado donde uno dice, bueno, o sea, hermano, no es que yo no le importara a mi familia. Ellos me buscaban, yo me perdía, hermano, me extraviaba. Y se acababa el culto y era buscarme. Pero una de las cosas que aprendí también yo, es de que su fe de ellos era grande. Amén. Oye, porque entonces yo estoy clamando y clamando y clamando. Oye, si yo ya le dije a Dios, la vida de mi hijo está en tus manos, yo tengo que creerlo ahora.
Porque hay gente que uno basta, creen que con una oración el hijo va a cambiar. Y si no cambia, se desanima. No, es creerle a Dios, orar creyendo y esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Esperar que Dios trabaje en la vida del muchacho o de la muchacha. En este caso, mío, o sea, mi padre tenía esa confianza, le decía a la gente, no, es que yo les vengo a predicar de un Dios poderoso. Yo no vengo a predicarles a mi hijo. Yo vengo a predicarles del Dios que se va a encargar de la vida de mi hijo. ¿Por qué, hermano? Porque para cuestionar es fácil, pastor. Así es. Es fácil cuestionar. Ahora, yo hoy yo admiro a mi padre. Digo, wow, compararse, ¿no? La gente que lo conoce es una persona que hoy ya está a punto de cumplir 62 años y aún a sus 62 años es como si fuera un jovencito predicando, se mueve mucho y bueno, predicando bajo esa misma unción. Así predicaba, aún sabiendo que su hijo estaba perdido. Ahora, y estamos hablando que cayó en una condición muy, muy, muy baja. Porque Sí. llegó incluso a lo que viene siendo la indigencia usted. Sí, eso ya fue aún de ya más mayor. Perdón. Inclusive, muchas de las veces, una ocasión recuerdo, pastor, esto lo tenemos bien presente. Yo estuve en una riña pandilleril y por meterme a sacar a otro amigo de la pandilla, lo saqué y donde lo saqué me quedé yo en medio de esa riña con palos, con cadenas. Me golpearon. Ahí en Valle Soleado hay unos rieles. Me amarraron en los rieles. Yo inconsciente, amarrado. No hay una noche que el tren no pase, pastor. No hay una noche que el tren no pase. Ese día rayó el alba, yo lo recuerdo, como que desperté y estaba un anciano desatándome. Pero a lo lejos se veía la luz del tren. Y el anciano desatándome. Como pude, y me levantó el anciano, me dijo, vuelve a casa. Cuando el anciano me dice, vuelve a casa, era ya un domingo en la mañana, hacia mi simple vista, él me dio la espalda, caminó y se fumó. Llego a casa yo golpeado, toco la puerta alrededor de las 7 de la mañana, iban a ser las 7 de la mañana. Y el que abre la puerta es mi padre, me abraza. Y yo quiero contarle a mi padre lo que me pasó. Y me dice, espérame, toda la noche he estado orando por ti, porque estaba preparando el sermón para mañana, o sea, para el domingo. Era sábado para amanecer domingo. Estaba preparando el sermón. Y el Espíritu Santo me dijo, reprende espíritu de muerte. Pero también Satanás dijo, hoy te van a traer a tu hijo hecho pedazos a la puerta. Y el Espíritu Santo me dijo, reprende espíritu de muerte. Hermano, el poder de la oración, Amén. hermano. Aprendí algo, Pastor Cavazos, que mientras llore aquí, Dios va a guardar de los míos. Aunque uno dice, pero ¿cómo si no son cristianos? Pero el poder de la oración, hermano. Si Él dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay que creerlo, pastor. Esta palabra va a hacer efecto cuando empieces a creerlo. Creerlo de corazón. Mi padre orando en casa. Hoy puedo entender que era un ángel que me estaba desatando aún de ahí de la... Amén. Librándolo de la muerte. Sí, claro. De una manera que Dios estaba respondiendo a la oración que estaba haciendo mi padre. De una manera que Dios estaba respondiendo ahí. Así que... Pero sí. a este punto todavía no se quebranta el corazón. No, eso fue una de muchas. De muchas, sí. En su momento, hermano, es que yo, ¿cómo le diré? O me iba y me sacaba de la cárcel mi padre y yo iba a la iglesia. Un día, 2 días. Pasaba el problema y otra vez volvía a lo mismo. ¿Me entiendes? No había una convicción. Y es que había una cadena que el enemigo había puesto sobre su vida. Sí, la verdad que sí. Conforme fuimos creciendo, estuve en el tutelar de menores, después en todas las demarcaciones de la ciudad de Monterrey, en un robo también con una condena de 10 años que nos iban a tirar en el penal del Topo Chico. Dios se glorificó también ahí. Mi padre a base de oración y todo, pudimos librarnos.
hoy me gozo después ya que Dios nos alcanzó a entrar a los penales a compartir la palabra, pero, o sea, el poder, hermano, de la oración. El poder de la oración. Desagradablemente, pastor, hay gente que le ha perdido la credibilidad a la oración. Amén. Yo quiero decirles que la oración no pasa de moda. En la oración hay poder. En la oración hay poder, pastor. Hay poder para transformar, para cambiar, para restaurar. Conforme a la medida de fe que tú tengas, esa oración va a hacer efecto. Yo estoy aquí hoy a causa de que alguien estuvo orando. No estoy aquí que por mis fuerzas. No. Estoy hoy en día aquí o haciendo lo que hago a raíz de que alguien le invirtió tiempo a la oración. Ese alguien, mi padre, mi madre, mis hermanas. Mi padre predicando, ¿usted cree que quizá no le decía a Dios, pues yo estoy aquí, Señor, por mi hijo? Sí, había momentos donde quizá también ellos se afligían. Claro. Oye, ¿dónde puedes doblar tú a un padre de familia? Pegándole en un hijo. Así es. Entonces, si mi padre está trabajando para el Señor, Satanás aprovechó por el lado mío, Maya. Uh-huh. ¿Y dónde le hacía la guerra? Al lado mío. Yo como hijo, claro que le dolía a mi madre, le dolía a mi padre, les dolía. Pero más sin embargo, habían aprendido que en la oración hay poder, pastor. Amén. Y hasta el día de hoy. Es por eso que el día de hoy compartimos este testimonio para todos aquellos que están pasando por una situación similar. No dejen de orar, no dejen de clamar. Verdaderamente Cristo está al pendiente de todas nuestras oraciones y como decíamos al principio de este programa, aunque la visión tardare, aunque aparentemente no pase nada, síguelo esperando porque sin duda alguna vendrá el cumplimiento de la promesa. Llega el momento en el que Alfredo se va completamente a la calle, como decíamos hace un momento, llega a vivir en la indigencia. Sí, no tal así, pero ya era un momento donde... Ya no le importaba nada. Sí, ya no me aseaba. Ya andaba todo sucio, desarreglado, embarrado resistol 5000. Dormía donde me caía la noche. Como un indigente, vaya. A lo mejor sí, no lo quiero admitir, ¿verdad? Pero sí, ese fue el grado. Vivir, dormir. Y que vayan a la casa y le decían, oiga, hermano, vaya y levante a su hijo que está ya tirado. La gente pasaba, se tapaba la nariz. Otros me escupían. Otros me sacaban la vuelta. A mí nunca se me va a olvidar cuando iba mi padre y mi madre a levantarme. Todo sucio. Embarrado resistol 5000 de pegamento. Y yo, como lo comentaba siempre lo he comentado así de esa manera, que después del amor de Dios yo creo que está el del papá y el de la mamá. Amén. Mi madre ir y levantarme así, ver a su hijo, claro que le dolía. Pero cuando me levanta y darme un beso en la mejilla y decirme, levántate, siervo de Cristo. Levántate, evangelista. Hermano, yo me junté con mi esposa. En una de esas, mi esposa va, éramos novios, queda embarazada. Entonces yo dije, bueno, ya por lo menos me voy a independizar de mis padres. Ya no voy a tener a sus papás que van a estar, Cristo te ama, esto y lo otro. Dije, ya me voy a independizar de ellos. Y fue, yo creo, lo peor que le pudo haber pasado a mi esposa es haberme juntado con ella. Porque no sé si recuerda, pastor, que platicábamos usted y yo hace un momento, que el drogadicto no solamente se daña a sí mismo, sino que también daña a los que le rodean. Amén. Dañan a los que los rodean. Yo en las campañas, yo les digo, te podrás drogar tú, pero date cuenta que no solamente te dañas. He visto yo infinidad de jóvenes que vienen a los pies de Cristo cuando compartimos. Porque la verdad es esta. Lastimamos a los que nos aman, a los que nos rodean. ¿Cuántas madres de familia no viven enfermas a raíz porque un hijo es drogadicto? Al grado que mis padres tenían que dormir asegurando su recámara con cadenas y candados. Porque una persona drogadicta, bajo los influjos de la droga, pierde el conocimiento,
Yo llegué una vez a levantar la mano a mi madre. Realmente usted me dice, yo nunca lo hubiera hecho, pero inconscientemente, varón. A mi padre, drogado. ¿Cuántas personas no hemos visto por ahí que bajo los influjos de la droga mataron a su madre, a sus padres? Y no recuerdan Y no cuando vuelven recuerdan. así. Y no recuerdan. Yo recuerdo siempre que cuando sucedía algo, al siguiente día yo me levantaba como si nada y yo no me veía la cara de la gente. O cuando salía a la calle, otros llegaban con un barrote y me golpeaban y, por eso, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Por lo que había hecho en la noche, no me acordaba. Sí. Y así, no, hermano, es una vida triste, desastrosa, la verdad que doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, al vivir yo con mi esposa, tengo una niña, 4 años estuve con mi esposa, ella dijo, ¿no sabes de qué? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Yo me cambié de Guadalupe a Juárez, ahí donde estamos viviendo todavía. Dijo, ¿sabes qué? Mi suegra, ¿cómo no te mueres, perro? Así me decía mi suegra. ¿Cómo no te mueres, perro? Así. Hoy soy el consentido de ella, ¿va? Ahora dice, qué bueno que no te moriste. Sí. Pero, hermano, cuando pasa eso, me tiro el vicio más. Y es cuando, aún ya de grande, ya alrededor de 23 años, es cuando ya empezaba a dormir en las banquetas, allá en Juárez. Era como un indigente. Y de ahí es que Dios me levantó. Llega el momento en el que Alfredo Puente decide quitarse la vida. Fíjese que fue en varias ocasiones. En varias ocasiones intentaba, pero yo creo que la más es la de el 20 de julio del 2008. Pero fíjese que una de tantas fue cuando estaba en prisión también. Otras solo en casa, intentar cortarme la vena. Pero yo creo que la del 2008, que fue cuando yo me alcanzó, esa es la más. Porque bendito Dios que ahí pude ver la mano de Dios. Ahí pude ver la mano de Dios obrando. Ahí pude entender que Dios nunca llega tarde, sino que llega a tiempo, pastor. Pues tantas cosas que hicimos que la verdad que hoy en día a mí me da tristeza o digo, wow, ¿cómo me traía el diablo para hacer esas cosas? Es cegado completamente. Sí, mi padre cuando entra al pastorado, pues como él como evangelista, lo que empieza a hacer es a trabajar en la iglesia con campañas. Hacía campañas de 15 días, ahí en la colonia Cañada Blanca. Yo llegaba, pastor, me le paraba enfrente, drogado, con un bote de Recitol 5000. Y él predicando en la plataforma, yo me le paraba y lo insultaba. De hecho, hay un video suyo ahí en internet donde usted llega a una campaña y su padre está predicando y usted comienza a insultarlo y luego empiezan a orar por usted ahí en la campaña. Bueno, ese video es un día antes. Ese es un sábado, un día antes, después de ese día, mi padre ora por mí, al siguiente día de la mañana yo me suicido y Dios me dio una oportunidad. Pero así como se ve en el video, así llegaba siempre, hermano, a insultarlo, a decirle, la gente, hermano, ahí viendo y yo enfrente y diciéndole cosas, a ver si tenían que ir los diáconos y me recogían. Una ocasión llegó la patrulla, un diácono pasó una patrulla y lo paró y órale, los patrulleros me agarraron y mi padre aquí en la plataforma predicando y los patrulleros seguían agarrándome allá abajo y luego me arrastraron y luego me estaban pegando con la macana y mi padre predicando y luego les dice a ese muchacho que están golpeando, ese muchacho es mi hijo. Le decía a la gente, ese es mi hijo, pero un día lo voy a ver predicando la palabra de Dios aquí. Y los patrulleros viendo, caray. Nos lo llevamos, no nos lo llevamos, lo golpeamos, ya no lo golpeamos. Sí, porque para ellos yo era un drogadicto más un delincuente, ¿me entiende? Y alguien pues lo reportó, no lo sé. Y esa vez andaba otro joven conmigo y al otro joven, los jóvenes de la iglesia lo agarraron y oraron por él, pero a mí me llevaron. No. Y así muchas de esas veces, siervo.
llegaba a las campañas a insultar, a pelear, a maldecir, hermano. No, la verdad que no, muchas veces, cada vez que veo a mi padre, le digo, perdóname, viejo, perdóname, papá, perdón. Dice, no, ya, hijo, las cosas viejas pasaron, pero era un sufrimiento, hermano, un sufrimiento. Yo quiero decirle a la gente que no pierda la fe, que no pierda la fe, no pierda la fe. Dios tiene poder para cambiar, para transformar las vidas. Dios tiene poder para hacer lo imposible, hacer lo posible, pastor. Para Él no hay nada imposible. No importa la condición que se encuentre ese familiar por el que tú estás orando. No importa la condición que se encuentre, Dios tiene poder para cambiar. Dios tiene poder para transformar. Lo digo confiadamente que Dios lo va a hacer. Porque usted lo vivió. Porque yo lo viví. Ahora, habrá gente que pueda creer. Ahora, la misma escritura dice, para los que se pierden es locura. Y a lo mejor hay gente que pueda creer, habrá gente que no pueda creer, habrá gente que en este momento pueda estar incluso comentando, son puras mentiras y no es cierto, no es verdad. Pero yo sé que hay alguien que en este momento está recibiendo esa palabra de fe. Y estamos hablando lo que usted vivió, no es el cuento de que yo pensé y que me dijeron que no, es lo que usted vivió. O sea, es lo que usted vivió. Y le aclaro esto por a lo que vamos a entrar. Esa experiencia que usted tuvo cuando usted decide quitarse la vida, que fue la que marcó su vida y donde el Señor viene a reafirmar y a darte una oportunidad y a decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante tu vida va a cambiar. Sí, pastor. Como le comentaba hace un momento de cuando llegaba a las campañas, bueno, una ocasión en el 2008, el asunto estaba muy fuerte. Mucha desaparición de gente, mucha gente desaparecida. Y hubo un momento donde, bueno, yo lo testifico así, donde nadie sabía nada de mí. Y mi madre estaba orando. Nadie sabía nada de mí, mi madre. Padre, donde quiera que esté mi hijo, guárdalo, Señor. Y pues fue en el momento donde mucha gente había desaparecido. Yo le estoy hablando de algo que yo, hermano, a mí yo ya sufría delirios de persecución, hablaba solo, perdía ya el conocimiento. Y yo no recuerdo, estaban orando por mí. Inclusive una ocasión, cuenta mi cuñado también, que una camioneta me bajó y me aventó ahí casi afuera donde ellos viven, y ellos estaban ahí como haciendo un vaciado. Y yo no me acuerdo. Y otra, mi madre estaba orando. Y llegué a una campaña, que es la que estamos viendo, en la que platica usted que está el video. De hecho, en el testimonio que compartimos aquí, ahí pasa en el video. Vayan a ver el testimonio también ahí. Y ya sabe, usted puede ver que yo estoy adelante. Siempre trataban de detenerme los diáconos, porque ahí viene otra vez a insultar, ahí viene a pelear. Pero hoy sabían la petición que tenían los pastores. Señor, donde quiera que esté mi hijo, guárdalo, no se aguanta, tráelo. Y esa vez llegué y me pasaron hasta adelante yo mismo. Y es cuando mi padre comienza a orar. Señor, esta vida se la arrebatamos al diablo. Mi madre llorando porque era una petición, o sea, no de que Dios me había cambiado, sino de que me estaba viendo. Porque sí, porque no sabía nada de usted. No sabía nada de mí, y era el momento donde mucha gente estaba desapareciendo. No sabían si estaba con vida, vamos. Claro, porque me habían buscado ya por muchos lugares, ¿no? Nadie sabía nada. Entonces, cuando ellos me ven, por eso en el video sale donde mi padre me dice, abraza a tu madre. Ve, dale un abrazo a tu madre. Ahí sale en ese video. Y yo tengo algo ahí que mi padre está orando por mí, caigo al piso ahí, y como dice esto, algo bonito, hermano. Cuando me levanto, y él me dice, ve y abraza a tu madre. Y en el video se ve donde yo me dirijo, y de hecho mi padre también le dice, salúdenlo, abrácelo. Pero hay algo que él dice, él es mi hijo, hermano. Y no me da vergüenza. ¿Viste? Yo creo tanta gente que le criticaba, que ahí él dijo, él es mi hijo.
y no me da vergüenza. Ese día la gente esperaba que yo iba a llegar otra vez a hacer pleito como antes, pero ese fue el día que Dios me marcó. Yo oigo el video y digo, wow, no me da vergüenza. ¿Sabe qué le decía yo a mis padres antes? Ustedes a mí me dan vergüenza por ser cristianos. Me dan vergüenza. ¿Sabes qué hacía yo, pastor? Para demostrarle que no solamente el Dios que ellos me predicaban tenía poder. ¿Sabes qué hacía yo? Le prendía veladoras a todo mundo, a la muerte. Inclusive muchas veces amanecía en el monte, hermano, tirado en medio de pentagramas con trabajo de hechicería. Y yo quería demostrarles a ellos que no solamente el Dios que ellos predicaban tenía poder. Ir, hermano, en contra de todo lo que ellos predicaban, ¿me entiendes? Amén. Andaba disfrazado de viejo de la danza también y me iba hasta el Vaticano, hasta la Basílica, gateando, hermano. A hacer todo lo contrario que iba a hacer. Con tal de llevarle la contra. Sí, la verdad que sí. Pero la verdad, fue tanto que le pedía a todas las imágenes y aún a la misma muerte